eólica de la central. Wow. Señores, vamos a disfrutar un poquito de Puerto Plata y su teleférico. Vamos hacia allá. Y salimos desde Santiago de los Caballeros hacia Puerto Plata. Pero primero vamos a hacer una parada aquí entre Navarrete y la calle que conecta con Puerto Plata. Miren eso. Cómo está el área destruida. Yo te invito a que vayas a mi otro canal para que tú veas la condición de cómo está a ese nivel ecológico con la basura y todo eso. Seguimos hacia Puerto Plata, muy hermosa, pero también tiene sus pequeñas cositas que deben de arreglar una ciudad tan hermosa. Usted tiene la opción de quedarse en la parada, o como hice yo, llegué a la parada y cogí un motoconcho luego hacia el teleférico. Muy hermoso. Miren qué chulo es andar así. El motor un poco peligroso, pero de eso se trata, de uno conocer un poco la ciudad. En lo que íbamos subiendo, ya ustedes saben con lo que uno se topa. Miren que es la primera vista que un ciudadano tiene que ver, o un turista tiene que ver de la ciudad. Ahora yo entiendo por qué Santiago no quiere poner contenedores. Es por eso, porque van a estar en el medio de la calle y relleno, repleto. Vamos a seguir hacia arriba y llegamos. Bienvenidos al teleférico. Esta es la imagen que encontramos, así. Miren esa torre que tenía tiempo que no visitaba. Hola Puerto Plata, hoy estamos en el teleférico, miren, ya estamos en el teleférico. Vamos a hacer una entradita, mira, están haciendo los protocolos, ya usted sabe. Y de una vez vemos los horarios y la cantidad que se paga por persona. Miren ahí, con la familia. Subir al área del teleférico, después que se pagan 600, ¿cuánto? Pues 3 personas, 600. Ah, bien. Son chelitos. Wow, qué chévere. ¿Ustedes pueden escuchar esto? Así es en la sala de espera, en lo que se ponen de acuerdo, porque todavía no ha llegado mucho personal. Nosotros vamos a lo primero, llegamos tempranito, a eso de las 8 de la mañana. Muy tempranito llegamos, todavía no se estaban poniendo listos, entonces nos quedamos en una sala de espera al momento que nos toca entrar. Y llegó la hora que nos dicen, pasen por esa puerta, que allá lo estarán esperando. Y pasamos por una salita que tiene fotos y recuerdos de las personas que han ido, famosas. Y aquí llegamos, miren, así es. Muy chulo. Miren qué chévere esto. Uno pasa a la seguridad y así se encuentra con la caseta que nos va a llevar hacia allá arriba, con el teleférico, perdón, que nos va a llevar hacia... Mire, ahí está sentada la persona que va a controlar todo desde ahí, el trayecto. Y miren la Loma Isabel esperando por nosotros. Ven las informaciones que están pegadas en la pared, claro están. Mírenlo ahí. Ellos... Arrancamos y lo que se siente es maravilloso. Aquí usted tiene la oportunidad literalmente de volar, y desde que arrancamos uno nota la calle que se hizo en esos tiempos para poder crear este teleférico, romper literalmente montaña arriba. Mire, todo eso se ve así, que los árboles no han crecido mucho. Seguro así mismo hacen el mantenimiento, digo yo. En total, aquí vamos a tomar alrededor de 10 minutos subiendo. Vamos a acelerar un poquito el video para que entiendan mejor, porque yo sé que ustedes no van a soportar 10 minutos de esto subiendo hacia arriba. Y se ve todo el panorama. Se ve incluso todo Puerto Plata y más allá. La sensación se la voy a dejar, porque los sonidos y la cosa molestan. Entonces
es preferible que lo vean así. Pero en realidad es al pasito. Subir y bajar de la montaña toma entre 20 y 22 minutos. Más o menos así, porque son 10 subiendo y 10 bajando, lo que pude calcular. No es que va así a esa velocidad, no. Imposible, eso va lentico. Y usted siente que se va jamaqueando todo. Así, mire, se nota cuando la cámara lo hace. Es muy chulo, muy entretenido. 10 minutos subiendo, donde usted tiene la oportunidad de volar, casi suelto, y acompañado con las otras personas. Miren qué chévere es el asunto. Lo que sentirá es aire puro, la brisa así potente, el olor de la montaña, Isabel. Es increíble, tienen que vivirlo. Simplemente viendo la imagen, eso no da. Yo puedo explicárselo de una y mil maneras, pero tienen que probarlo esto aquí, como es de interesante todo esto. En total, casi 10 minutos subiendo para esta hermosa vista. Miren qué hermosa vista tiene Puerto Plata. Wow, qué chévere, señor. Wow. Así es, miren cómo baja también. Guápete. Miramos la eólica, la central. Wow. El nuevo puerto. Playa Oeste. Loma Isabel de Torres, te coroné. Yo creo que estaba en la barriga la última vez que yo te coroné. La última vez que yo te coroné estaba en la barriga de mi mamá. Dios la tenga en gloria. Y desde que usted entra, se nota, mírenlo ahí, bienvenido. Y a lo lejos usted ve el Cristo Redentor, la cúpula. Le tomamos una foto al mapa, aunque no lo pude andar completamente, le soy sincero. Miren todo esto, cada cosita, al lugar que se dirigen. Y esto, welcome, bienvenidos. Y ahí vemos el Cristo Redentor con los brazos abiertos. Y una pequeña historia debajo también del Cristo Redentor, ahí pueden nutrirse. ¿Ustedes sabían que esa cúpula detrás de mí era antiaéreo? Un búnker antiaéreo, un domo antiaéreo. Trujillo y sus ideales, ustedes saben, con esto de la guerra. Mira, aquí hay muchas cosas de venta, ¿saben? Hola, gracias. Hay muchos artículos de venta para los que deseen comprar. Miren la ropita, qué chévere. Wow, qué chulo. Miren qué chulería. Qué chulería, miren eso. Wow. Los baños. Ay, qué chulo. Imagínense. Escuchen el sonido de la Loma Isabel. Wow, casi habla. La Loma Isabel es un sonido muy llamativo. Si hacen silencio, incluso pueden escuchar la montaña hablando. Hace un tipo de silbido. Esta naturaleza así virgen. Wow, qué chulo. Vemos más historia del monumento natural, el Cristo Redentor. Wow, más historia aquí en los postings que ellos tienen debajo, y la lápida de quien lo construyó, y las fotos no pueden faltar, Usted va a eso a tomarse foto. Aquí vemos la famosa bandera que todo el mundo conoce,
y Puerto Plata en el fondo y el Atlántico más allá. Por eso le dicen la novia del Atlántico a Puerto Plata. Wow, Puerto Plata, ay, muy chulo, me gustó. También aquí vemos otros compradores. Miren, aquí venden ámbar, toda clase de bisutería del país. Seguimos adelante y eso es lo que uno ve. Parece que era antes, se acercaban ahí. Eso que ven eran los telescopios de antes. Seguimos adelante y ahora nos dirigimos detrás del restaurante, que hay un puentecito increíble. Ustedes verán el puente, miren, detrás del restaurante, que pocos no saben. Se van de una vez y no visitan esta área detrás del restaurante. Les voy a mostrar la imagen. Qué chulería tiene la Loma Isabel. Qué chulería es el teleférico. Increíble. Las fotos que usted puede tomar aquí se pueden hasta vender incluso. Muy chulo. Se los recomiendo a los esposos, novios, que vayan a tomarse fotos ahí. Yo fui en familia y me gustó bastante. Miren lo que le digo. Ay, puentecito, miren. Y de aquí verán parte de la ciudad. Allá abajo suena un río. Ah, una piscinita. Hay que bajar a ver qué es eso. Qué chulo. Ay. Miren qué heavy. Por ahí es que suben los carros, miren. Por aquí abajo suben los carros. Qué chulo. La verdad que para visitar Puerto Plata y estas áreas usted necesita más tiempo. Un solo día no da. Vamos hacia abajo ahora, donde le mencioné que se escuchaba agua. Esta escalera dan paso a una afluente que hay ahí, una fuente de agua muy chula. Ahora vamos a bajar. Como que hay una toma, hay algo con agua ahí. Déjame verificar qué chulo. Wow, miren miren qué vista se ve el puente. Qué chulería. Wow. Sí, y vemos aguas ahí. Vemos agua. Uy, qué chulo. Miren la fuente, qué hermosa. Wow, qué chévere. Miren qué chulería hay atrás. Una fuente. Wow, déjame ver si puedo. Tome con más. Ah, ¿por qué sale tan clara? Wow, ¿eh? Qué chulo. Y eso es en la parte que suban los carros. Por esta parte. Qué chulo. Es increíble que en esta parte es que nacen todos los afluentes que vemos contaminados allá abajo en el océano. Increíble pero cierto. Wow. Qué chulería. Qué bien. Le digo que yo no pude andarla completamente porque hay que llegar muy temprano a Puerto Plata y como no somos como yo soy de Santiago, imagínense, mire todo lo que estaba por explorar, que en una segunda vuelta lo haremos cuando ustedes decidan. Alguien que se anote por ahí me diga, sí, vamos de nuevo. Nos toca subir ahora, señor. Y de espalda vemos el Cristo Redentor. Aquí es donde llegan los carros, los que deciden subir. Y esta es la hermosa imagen que se puede hacer de Puerto Plata y más allá. Miren, observen eso. Puerto Plata, que tienes unos temas que resolver. Que resolver mediante ahora, su recogida de basura, cómo están las playas, que más adelante ahora nos toca ir de bajada. Acuérdense, otra sensación. Aquí sí podemos ver Puerto Plata porque el teleférico tiene una ventanita donde usted se acerca y siente la brisa. Y esta es la imagen que se toma aquí arriba. Miren, señores, a lo lejos vemos Playa Oeste. Que yo te invito, voy a dejar por ahí arriba
asunto de Playa Oeste, cómo estaba cuando yo fui la primera vez a esa área de Playa Oeste. Muy chula, que se le debe sacar provecho, pero tiene una cuanta problemática que deben de resolverse. Pues seguimos. Todo Puerto Plata se nota aquí arriba. Miren qué bendición de tierra, que debe de tomar más en serio su ecología, enfocarse más y a dejar de hablar tanto y actuar menos. Ahí están los muchachos de Fondo de Océano Limpio, que están haciendo un buen trabajo, y espero que se le esté dando el súper apoyo a esos muchachos que están resolviendo como se debe ahí. Ojalá vemos pronto que Puerto Plata pueda usar todas sus playas. Ay, mi madre. Vamos a darle para adelante. Después de 10 minutos en el recorrido, así llegamos. Miren, bajamos. Y aquí estaban esperando más personas que iban a subir. Wow, qué chévere. Qué chéverazo esto. Esto es increíble. Muy. Mírenlo ahí, el letrero. Quedé satisfecho. No me puedo quejar. Y esta fue la parte del teleférico. Ahora vamos a seguir para adelante. Wow, gente, qué chulería. Una experiencia que tienen que vivir. Se la recomiendo. Y así el letrero dice: gracias por visitarnos, ya cuando nos vamos. Miren eso, atención, área protegida. Ya ustedes saben, pero lo están invadiendo, tienen que tener cuenta. Y esto es lo que uno nota cuando también va bajando. La misma situación. Lo que es criticar, que tienen que ver las personas que suben para acá arriba, para el teleférico. Eso es lo primero que ven. Hay 2 contenedores así. Recójanla, por favor. Que eso sí se ve feo. Cuando decidimos bajar para seguir caminando un poquito en Puerto Plata, eso es lo que notamos. Miren la cantidad de agua, y hay que tirarse fuera de la calle por esa situación. Increíble, pero cierto, señores. De aquí nos vamos directo al Parque Central, con mucha historia. Ojalá se renueva y hagan lo que tienen un proyecto ahí, museo en esa área, y pongan para cargar los teléfonos que no estaban funcionando cuando fui. Bueno, y decidí ir al Museo del Ámbar, y miren qué sorpresa, en el Museo del Ámbar no estaba abierto. Qué situación. Atención, señores, me dicen de que el Museo del Ámbar tiene desde antes de la pandemia. ¿Quién me confirma eso, Desde antes de la pandemia de que el museo está cerrado. Bueno, las autoridades de Puerto Plata, observen, miren, esto estaba abierto en el mapa. Cualquier cosa, yo puedo cambiar esos horarios en el Google Maps. Si yo les sirvo de ayuda, contáctense conmigo, por favor, a las autoridades de Puerto Plata. Porque hay muchos lugares que dicen que están abiertos y por la pandemia no se debe o no se puede estar cerrado. Por ejemplo, miren el Museo del Ámbar. El Museo del Ámbar está cerrado por remodelación, pero no, en el mapa dice estar abierto. No, ya lo voy a cambiar eso, como yo puedo, yo lo puedo cambiar. Yo soy Logo Guide en el Google Maps, nivel 9. Cualquier cosa, si quieren hacer un cambio, me dejan. Hablaré luego de eso, de ser nivel 9 en el Logo Guide, en el mapa. El Museo del Carnaval de Puerto Plata, señores. Miren, esto está abierto. Voy a verificar la información también. Pero miren el Museo de Puerto Plata. El Museo del Carnaval de Puerto Plata. Qué chulo. Qué chulo, Wow, Decidimos seguir caminando hacia la playa para ir rumbo hacia la puntilla. Y esto, bueno, señores, la verdad, aquí ponen biobarba, qué bien que lo estén haciendo, pero me dicen que fue que se reventó una biobarba por la constante lluvia que había en el momento. Yo seguí caminando más hacia adelante para toparme con esto, con esta. En estas costas cayó en 1996 un avión
la puntilla. Miren el fuerte ahí detrás. Hay que salirse de las aceras porque los contenedores de basura están full de basura, entonces uno tiene que tirarse a la calle caminando. Esos son temas que Puerto Plata no hay que decírselo a nadie, pero se lo recargo. No hay que tener miedo. Yo puedo caminar por esas calles y hacer un reportaje bien chévere de esa situación, pero no me interesa porque ya yo he mostrado bien claro la situación de Playa Oeste, por ahí arriba se lo dejo, y las calles. Eso es lo que saben, si quieren que eso siga o van a meter mano. El fuerte también estaba cerrado. Mire en lo que se puede invertir en ese tipo de biobarbas, que aunque son un poco más costosas, pero resuelven, Mire qué chévere esa biobarba. Nos toca caminar un poquito y ustedes se sorprenderán con lo que uno se encuentra por esta parte. La suerte que hay una biobarba. Eso de Puerto, imagínese usted. Y todo eso va a salir a la playa. A la playa va a salir todo eso. Miren, ahí está la biobarba. No deja pasar el plástico, qué bueno. Seguimos caminando para ver otra biobarba. Aquí en un negocio que ustedes muy conocen. Observen la biobarba. Esta no es que esté limpia total, pero no es día y sí le salía un colorcito. Parece de alguna agua que soltaban por ahí. Miren, este otro afluente, otro río que por ahí nace también. Que la suerte que tiene biobarba, lo que no tiene Santiago. Que ese es mi mayor problema. Yo le invito de nuevo a mi otro canal, que por ahí se lo voy a dejar para que me apoyen. Y llegamos a la playa. Qué chulo. Wow. Miren qué hermoso. Que esta playa tiene un nombre en el mapa, pero los lugareños dicen otra. Entonces es como chocante esa situación. Y voy para adentro. Déjenme disfrutar un poquito del agua ahora con la familia. Qué chévere esto. Un poquito de enseñarlo a nadar a estos muchachos. Ay, padre, qué chévere. Que esta es una de las playas menos contaminadas. La playa Camacho, uno de los destinos poco contaminada. Aquí no vemos tantos plásticos como vemos más hacia adelante o más hacia atrás. Creo que es un buen punto. Tiene uno bueno, digo, aunque hay otros lugares que están más, que tienen piedra, pero para venir en familia y pasar un buen momento, la playa Camacho es ideal. Yo creo que sí. ¿Tú sabías que Puerto Plata ahora mismo sufre los embates de esa contaminación plástica y de aguas grises y posiblemente de aguas negras, que por ahí mismo hay una playa que o es que se acumula el agua ahí, se estanca y hiede muchísimo? Pero hay que tomar un poquito de conciencia. Las autoridades deben de ponerse de cabeza. Si ya lo han hecho todo de pie, entonces lo que hacen es voltear la ruleta. Y tal vez pensando un poquito más, no sé, hay muchas maneras. Eso es facilísimo de resolver eso. Solamente hay que tener interés de poder resolver esta situación de la contaminación. Te estoy diciendo, Puerto Plata,
tiene muchas playas cerradas y que no se puede bañar por la misma situación, por la misma contaminación. Hay playas que sí, hay lugares aquí. Pero toda esta área, todo su mirador, todo su malecón, casi es imposible de bañarse por la misma contaminación. Es muy hermosa la playa Acapulco. Así es que está en el mapa. Acapulco. Mírenlo aquí. Esta área es Acapulco. Que los lugareños le dicen Camacho. Quizás la cambiaron y no sé. Pero es bueno que siempre esté el nombre correcto. Y nos vemos. Me toca arrancar con estas imágenes. Me enganché en un motorita. Digo, mototaxi. Para salir de Puerto Plata e ir a coger el transporte que me llevará a Santiago de los Caballeros. Qué hermosa experiencia. Miren los bomberos ahí detrás. Esta ciudad tiene mucho que explorar. Mucho que entregar. Wow, miren, tienen una ciclovía en el mismo lado. Qué chulo. Los motores debieran pasar por ahí, pero ese es otro tema. Pero los motores debieran ir de un solo lado, no en la vía completa. Aunque ahí veo personas corriendo, que se supone que si deben de correr en la acera, no acá adentro. Pero nos vemos después, hablamos luego.